Hola, bienvenidos a una serie de relatos que nos adentran en lo más profundo de las pesadillas, vividas por aquellos que han cruzado al otro lado de la cordura. Prepárense para escuchar testimonios que revelan lo inexplicable y lo aterrador. Pero tengan cuidado, porque una vez que escuchen estos relatos, posiblemente no podrán olvidarlos. Pónganse cómodos, que comenzamos. Mi relato se trata de una fiesta a la que no debimos asistir. Esta terminó en que casi no alcanzo a sobrevivir. Verán, teníamos que patrullar una zona rural cerca de Durango. La gente era más o menos amable, pero digamos que nunca nos tienen demasiada confianza. Así que cuando nos invitaron a un baile de la comunidad, pensamos que era una buena forma de ganarnos la confianza de los habitantes. Fuimos 3 militares a los que nos tocaba descanso y convivimos de la forma más educada con ellos. Tratamos de convencernos de que no había nada malo con bailar con las muchachas, de forma de que mis amigos escogieron a un par de damas hermosas, y como no había ninguna mujer que me gustara, me quedé bebiendo en una silla de metal. Al estar sentado con el resto, por curiosidad pregunté de qué era la fiesta. Un anciano me contestó que se trataba de los festejos de la Niña Blanca. Sabía que ese era otro de los nombres para la Santa Muerte, así que me asusté un poco y fui de forma discreta a decirle a mis amigos que nos fuéramos. Ellos no hicieron mucho caso, porque querían seguir bailando y divirtiéndose, de forma que a regañadientes regresé a mi silla. Podía sentir las miradas atentas de los pobladores sobre nosotros, esperando el momento correcto de atacar. No sabíamos a ciencia cierta qué pasaba, pero con esa confesión estaba claro que no éramos los invitados, sino como tal los sacrificios. Noté que mis compañeros estaban cada vez más ebrios, tanto que casi no se podían quedar en pie. En ese momento de vulnerabilidad, cuando la celebración estaba tornándose y tocaba ya la madrugada, fue una de las muchachas que sacó de su vestido un cuchillo delgado y afilado. Clavó con maestría en el cuerpo de un militar. El hombre ni siquiera alcanzó a gritar cuando le atravesaron la piel. Mientras tanto, la otra hizo lo mismo con su pareja, que con un poco más de bríos trató de huir arrastrándose por el piso. En ese instante supe que irían por mí, así que le arrojé la cerveza a la cara a los hombres que tenía a los laterales, para prevenir cualquier ataque, y de un salto tan largo como pude darlo, comencé a esquivar cuchilladas de los pobladores. Apenas podía evitar que las hojas me perforaran el abdomen. Recibí cortes en los brazos, piernas y rostro, pero eran todos menores, pues usando toda la habilidad que me proveyó la armada, pude salir del pueblito, y sin mediar siquiera un segundo, me fui corriendo del sitio a todo lo que daba. Por fortuna, el ejército te entrena bien, para poder tener la fortaleza física y aguantar grandes distancias. En cuanto llegué a la base, les conté todo lo sucedido y nos regresamos al pueblo. Con toda la fuerza que podíamos, tendríamos que recuperar al menos los cuerpos, y luego veríamos qué más se haría. No pudo pasar más de una hora en lo que realizamos el trayecto, pero cuando nuestros vehículos alcanzaron el pueblo, no había más que algunos rostros de sangre, que eran testigos de que mi historia era cierta. El sitio entero estaba abandonado, como si nunca lo hubiera habitado un alma. Después de ese incidente, se retiró a todas las fuerzas armadas del lugar, y el pueblo fue dejado a su suerte. Me mudaron de cuartel y nunca más supe de eso, de forma que no sé si esos adeptos a la Santa Muerte siguen vagando por las zonas desérticas de Durango, o qué ha pasado con ellos. Hola, quiero decirles que es normal que hagamos ejercicios militares en la sierra, sobre todo en condiciones difíciles, para que nos acostumbremos a andar cazando delincuentes en cualquier momento.
Todos los efectivos sabemos que no nos va a tocar trabajar en las condiciones óptimas muchas veces. Tendremos que sacar la casta en medio de lodazales, deslaves, soportando torrenciales y lluvia de plomo, sin esperanza de que nadie nos ayude más que nuestros compañeros. Para que las condiciones funcionen de forma adecuada en esas condiciones de estrés, hacemos ejercicios constantes que nos ponen en la alerta máxima, y de ahí debemos reaccionar de la mejor forma posible. En una de esas ocasiones, nos llevaron en helicóptero a una ubicación que no les puedo revelar. De por sí que ya diga esto me pone en peligro. En fin, les puedo comentar que estábamos en un lugar bastante selvático, pero donde sabíamos que no había operaciones de externos. Finalmente, aunque iba a ser una situación extrema, era un ejercicio. Debíamos sobrevivir en condiciones extremas hasta encontrar nuestro puesto de recuperación. Para eso teníamos que trabajar como si fuéramos uno. Éramos una unidad pequeña de 10 efectivos que comprendían diferentes ramas necesarias para que una operación fuera exitosa. Las primeras horas fueron muy calmadas, sintiendo un calor infernal, y los bichos de la selva no nos dejaban trabajar. La verdad, ya estábamos bastante curtidos, y no fue demasiado difícil para los hombres de comunicarse, encontrar el rastro del lugar a donde deberíamos ir. Solo tendríamos que caminar en guardia, para prevenir que parte del ejército fuera alguna emboscada o algo. Por supuesto, eso no nos iban a avisar, así que llevamos los pelos de punta. Después de todo, teníamos que practicar de la forma más realista posible. Ya se acercaba el atardecer, de forma que decidimos montar un campamento discreto. Para evitar andar a ciegas en la oscuridad, encontramos una zona susceptible a ser adaptada a las hamacas y demás equipo que llevamos. Así que montamos las primeras guardias y quedamos de espera a la marcha de nueva cuenta. A las 5 horas del día siguiente me tocó la segunda guardia, que comprendía hasta las 8 de la noche a las 2 de la madrugada. Mi compañero de desgracia y yo nos encontrábamos bastante tranquilos. En general era raro que los animales salvajes se acercaran, a menos de que olieran comida, pero nuestras raciones no eran olorosas, así que no había mucho de qué preocuparse. Cercano a la 1 de la madrugada escuchamos pasos muy rápidos alrededor de nosotros. Tomamos las armas y despertamos a las unidades con discreción. Sé que no lo alucinamos porque todos escuchamos a esa criatura moverse en círculos alrededor nuestro. A uno de los efectivos se le ocurrió arrojar una linterna fría encendida para que pudiera ver mejor a qué nos enfrentábamos. Cuando se iluminaron las inmediaciones del campamento, quedamos congelados. Vimos criaturas del tamaño de niños pequeños, pero con rostros deformados por colmillos. Estos le salían de la boca. Sus ojos brillaron en la oscuridad de las plantas de la selva. Eran al menos 15. Uno de los soldados se espantó tanto que soltó su arma y comenzó a rezar, con tanta velocidad como le daba la voz. Las criaturas parecieron reaccionar con desagrado a eso, así que le grité a 2 más de mis compañeros que hiciéramos lo mismo. El resto apuntamos a las criaturas. No queríamos hacer ruido con nuestros tiros, pero si era necesario, los llenaríamos de plomo. Fueron los 10 minutos más tensos de mi vida, pero finalmente las criaturas abandonaron la presa. Nos quedamos en la misma posición, otros 20 minutos más hasta que nos aseguramos de que no había nada. Evidentemente nadie durmió esa noche. El chico que comenzó a rezar nos dijo que probablemente eran chaneques, que quizás nos querían hacer daño, porque habíamos entrado en su territorio sin pedirles permiso. No sé qué creer a la fecha, pero espero no ver nada así de nuevo en la vida. Saludos. No debería de ser así, pero en México aún es muy común que la gente trate de asaltar trenes en las distintas vías ferroviarias del país. Es algo tan común
que muchas compañías compran seguros para evitar las pérdidas que sean totales, y es tarea de las fuerzas de seguridad de la nación proteger las vías. La mayoría de las vías de nuestro ferrocarril fueron establecidas en el Porfiriato, pero hay muchas que ya están descontinuadas. Sin embargo, todavía existen dos en San Luis Potosí. Estas aún pertenecen a dicha época. Una es la México-Laredo de 1988 y Aguascalientes-San Luis, que terminaba en Tampico. Fueron inauguradas en 1990. Total, que a mi grupo le tocaba cuidar de esas vías que la verdad eran bastante tranquilas y que por lo regular había poco que hacer. Eso sí, no nos salvamos del ocasional susto de una aparición poco común. Verán, esto pasaba con regularidad el 2 de noviembre de cada año, a medianoche para ser exactos. Varios compañeros ya me habían dicho sobre eso, pero yo no les creía. Supongo que tiene que ver con ese día. Dicen que los mundos de los vivos y los muertos se acercan bastante y que podemos presenciar sucesos que usualmente no pasan. En fin, mis compañeros y yo presenciamos sobre la México-Laredo a un tren que no estaba en horario. No es que nos pasaran las rutas y horas de todos los trenes, pero uno se acostumbra a saber más o menos qué esperar. La primera vez que lo vi me asusté, pues sentir la vibración de las vías mientras estábamos tomando un descanso, porque teníamos la certeza de que no debía pasar ningún transporte en ese momento. Luego pudimos ver a la distancia bolas de humo blanco de un tren de vapor. Las cosas se iban poniendo cada vez más escalofriantes conforme la máquina se acercaba, ya que también escuchamos el chirrido de las vías. Fue entonces que optamos retroceder, porque el vehículo debía venir con demasiado peso encima. Los soldados que estábamos cerca saltamos a los lados, porque observamos cómo venía una máquina a toda velocidad, lanzando vapor y centellas por encima de su cuerpo. Estaba iluminada en la oscuridad como si fueran kilómetros de vagones, con las luces encendidas. El tren estaba a unos metros de distancia, cuando escuchamos el golgo de las voces cantando y gritando con alegría. Eso nos sacó de onda, más profundamente, ya que los trenes de pasajeros que aún funcionan son contados. La bestia de metal ya estaba sobre nosotros cuando pudimos observar que tenía una cantidad de vagones que excedía por kilómetros. El resto de los hombres ya se habían ido a posiciones más seguras, esperando mi orden para poder realizar alguna acción. Pero yo me moví del sitio. Quería ver con mis propios ojos lo que pasaba, y obtuve mi deseo, pues vi de frente al maquinista que, les juro, eran huesos cubiertos de ropas antiguas. Iba muy feliz en su travesía. Incluso cuando me vio sonrió tanto que vi cómo su semblante esquelético le permitió y dejó escapar un chirrido de vapor del tren que nos hizo dar un salto hacia atrás. Iban otro par de fallecidos echando carbón en las máquinas. Los vagones traseros eran de transportes de lujo, adornados con maderas y acabados de metal en las ventanas. Estas las asomaban numerosas gentes vestidas de forma antigua, pero muy elegantes, con faldas amplias y chaquetas, cuellos altos muy al estilo de los 1800. Yo no podía decir palabras. Mis hombres estaban como hipnotizados por esa máquina llena de personajes cadavéricos. Incluso deseaba unirme a ellos, subir a ese maravilloso tren y participar de su fiesta. Sentí un dolor en la nuca y acto seguido todo se empezó a ver borroso. No sé qué pasó después, ya que me desperté y era de día. Uno de mis hombres me dijo que yo me estaba acercando de forma peligrosa al tren y que como no sabían qué iba a pasar me gritaron una y otra vez que me detuviera, pero que no les hacía caso. Incluso trataron de detenerme a la fuerza, pero mis 3 hombres bastaron para disminuir mi marcha.
Parecía que tenía una furia sobrehumana que me daba empuje para llegar a mi objetivo. En ese momento, mi segundo al mando se decidió y tomó su arma y con tanta delicadeza como le fue posible, me dio un culatazo que me mandó al piso. Me explicó todo eso, bastante confundido y con cabeza baja. Creyó que lo iba a castigar, pero solo lo tomé del hombro y le di las gracias. Aún me pregunto si todo eso fue real, pero lo que más me aterra es pensar que hubiera querido unirme. Saludos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Arias. A mí no me toca salir en los operativos. Yo me dedico más al área de cocina. Usualmente si salimos es para operar las instalaciones de raciones que se utilizan en el plan cuando hay algún desastre natural. Esto sucedió en uno de esos desastres. Como sabrán, la época de huracanes es especialmente dañina para las costas del país. Hay zonas que muchas veces son destruidas por el paso de esas fuerzas de la naturaleza, al grado que nos deben mandar para suplir las necesidades alimenticias de la población, hasta que se restablezcan las comunicaciones de tierra. En ese entonces estábamos realizando nuestro trabajo en una de las costas de Cancún, que fue inundada hace varios años. Estuvo tan mal todo que hasta cocodrilos llegaron de los manglares a la ciudad y muchas personas tuvieron que refugiarse en las instalaciones del ejército. Trabajamos día y noche para asegurarnos de que las víctimas de este desastre tuvieran suficiente nutrición y que nuestros compañeros pudieran también tener las calorías suficientes para el trabajo. Fue duro, pero lo que me impactó más es algo de lo que nadie habla. Era que por las noches escuchábamos gritos desgarradores que simulaban cantos en la zona inundada. No era posible que fuera algún sobreviviente. Ya habíamos pasado la franja de días en que podríamos haber encontrado personas vivas. Eran cantos inhumanos que partían la noche. Tratamos de consolarnos pensando que era el viento, pero algunas personas de la zona murmuraban que eran los cantos de la Ixtabay, buscando nuevas víctimas, y que ahora el agua había cubierto todo. Ella había aprovechado para tener a la gente a seguir sus palabras. Dudo mucho que alguien quisiera acercarse a esa voz desprevenida. Lo cierto es que cuando terminamos, un par de efectivos se perdieron en las operaciones. No encontramos los cuerpos, así que se informó que estaban desaparecidos. Se les llevaron a cabo los protocolos correspondientes, mas nunca supimos que realmente la Ixtabay se los había llevado, o algún otro cocodrilo o el mismo mar. Desde ese día siempre trato de traer conmigo algún amuleto. Nunca se sabe cuándo podrán necesitar algo de protección extra contra aquellos seres ocultos que habitan en nuestra tierra. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todos los que han llegado hasta el final de este video, así como a todos los militares mexicanos y de otros países. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten en este video qué les pareció. Eso nos va a ayudar a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, les deseo un excelente inicio de semana. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.